significa literalmente llamar o pedir ayuda. Es el término jurídico que define al medio de impugnación por el cual se busca que un tribunal anule o enmiende una sentencia injusta. Cuando un juez emite una sentencia, es común que exista inconformidad en alguna de las partes, y cuando esto ocurre, lo más usual es que se introduzca el recurso de apelación solicitando que un órgano superior revise o corrija la sentencia. El antiguo pueblo de Israel tenía un sistema de justicia en el que el Concilio de los 71, el Gran Sanedrín, era el supremo órgano de justicia. Sin embargo, los hombres de fe sabían que la verdadera suprema corte de justicia era Dios mismo. Desde hace mucho se sabe, hermanos, que en la tierra los jueces no administran la justicia, administran la legalidad. No es la misma cosa, pues mientras la justicia es lo que debiera ser, la legalidad es lo que se puede o lo que se permite. De modo que el salmista apela aquí al juicio de Dios a fin de que sea Él quien pronuncie su veredicto. Es muy difícil ubicar este salmo, el Salmo número 7, en un contexto particular. Se dice que este episodio es la introducción de una leyenda perdida, pero es un asunto de especulación. La Biblia no provee información, por ejemplo, sobre un tal Cush, hijo de Benjamín, pero el mensaje del Salmo no necesita en realidad otro contexto que la vida misma. Nos guste o no, los conflictos interpersonales, la maledicencia, la enemistad forman parte de las interacciones humanas, y no es casualidad que en la antigüedad este salmo haya sido propuesto como el salmo del día para la celebración del día de Purim, la celebración de la fiesta de Esther, que surgió precisamente de una calumnia. ¿Qué nos enseña el canto respecto a la apelación del inocente? Veamos, hermanos, la respuesta que el texto nos ofrece. Antes de empezar, hermanos, a meditar en las enseñanzas de este pasaje, debo repetir lo que tengo que decir cada vez que leemos un salmo. Y es que existe una vieja historia de amor. Existe un viejo romance entre el pueblo de Dios y el libro de los Salmos. Sin importar si estamos hablando del pueblo judío o de la iglesia cristiana, hay una historia de amor, un romance antiguo entre el pueblo y este libro, y es la razón por la cual se dice que mientras en la ley Dios habla a Israel, en los salmos Israel responde a Dios y le dice quién es Él y reconoce su grandeza y apela también a esa justicia y a su misericordia. Es el caso de este salmo, el salmo número 7, en donde un justo, un inocente apela a Dios. Y hay cuando menos tres enseñanzas que encontramos en el pasaje. En primer lugar, es que mediante este salmo apela a su inocencia. Siempre ha habido, hermanos, murmuradores en el mundo. Carlos Spurgeon decía, en el siglo XIX, que conocía personas de las cuales estaba seguro que si los dejaran ir al cielo, harían que los ángeles se pelearan. Es una realidad que no respeta límites confesionales o barreras denominacionales, y por tal motivo se cuenta de un novicio, de un hombre que estaba en un monasterio, que era aficionado a difundir rumores en ese lugar. El abad lo confrontó, le dio una penitencia y le ordenó que en un día de viento subiera a la torre del campanario, rompiera su almohada de plumas de ganso y dejara que el viento se los llevara. Esa es la primera etapa de la penitencia. La segunda etapa era que tenía que bajar del campanario y recoger las plumas y volver a meterlas en la almohada. El hombre dijo, eso no se puede, y era precisamente el punto del abad. Le estaba diciendo, una vez que haces correr un rumor, independientemente de si es cierto o no, la mancha sobre el nombre del calumniado va a permanecer allí. Tal vez la sospecha solamente, cuando se demuestra que es inocente, pero de alguna manera se afectó su reputación. Sintomáticamente, en la tradición judía, el ser humano es llamado Melamed. El nombre Melamed significa hablador, es decir, una criatura parlante. Con esto se señala al hombre como un ser dotado con la facultad de hablar, facultad con la que puede vincularse con Dios
y vincularse también con sus semejantes. Pero como ocurre con muchos de los dones de Dios, la facultad de hablar puede utilizarse para bien o para mal. Por eso se cuenta de Rabán Gamaliel, uno de los familiares del maestro de San Pablo, quien envió a su siervo llamado Tobi al mercado para que comprara lo mejor que encontrara allí. El hombre fue y regresó con una lengua. Al otro día lo volvió a mandar y le pidió que comprara lo peor que se encontrara allí. El hombre fue y regresó con una lengua. Y cuando Rabán Gamaliel le preguntó a Tobi cuál era la razón de su decisión, el hombre dijo: no hay cosa mejor que una buena lengua y no hay nada peor que una mala lengua. Pero regresando a nuestro salmo, como señalamos anteriormente, es imposible identificar al enemigo del que David habla aquí, pues la Biblia nunca menciona a un tal Cush, hijo de Benjamín, y por eso algunos intérpretes lo asocian con Saúl, el rey de Israel, el enemigo más grande de David durante su vida. En ese tiempo David era el único que tenía la voluntad y la capacidad de destrozar a David como un león. Es curioso porque en la tradición judía se considera a Saúl como un hombre de virtud excepcional. Hay un dicho rabínico que afirma que cuando la palabra de Dios dice que hombros arriba Saúl era más alto que todo Israel, no se refería necesariamente o únicamente a la estatura física, sino a su virtud personal, cosa, hermanos, que nos cuesta trabajo conciliar con el mensaje de la palabra del Señor. Por esta razón se ha asociado a Cush, el benjaminita, con el rey Saúl. Debemos recordar que el nombre Cush es el nombre que se da a la región y a los habitantes del Cuerno de África. Son gente de tez oscura que sorprendentemente provocaba fascinación en el pueblo de Israel. Rashi, un rabino de la Edad Media, decía: así como el negro es destacado por el color de su piel, Saúl también se destacaba por su rara virtud, por su rara piedad. En la misma línea de pensamiento, Abraham ibn Ezra, un rabino del tiempo de la Edad Media, judío español él, decía que negro aquí no tenía un sentido ofensivo sino de elogio. Y la razón es evidente. Para los pueblos de la Biblia, los africanos eran fascinantes. Vea usted lo que dice el profeta Isaías: nación elevada de estatura, tez brillante, pueblo temible desde el principio, gente fuerte y conquistadora. Siempre que leo este pasaje me acuerdo de Avi Estrada. Era entrenando atletismo y sus entrenadores eran cubanos. Entonces un día le dije: Avi, te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustan los morenos? Y me hace Avi. Le digo: no te culpo, son superhumanos, es gente musculosa. Y me hizo recordar a Buddy Albright, quien fue misionero de los Bautistas del Sur en África durante 25 años. Estuvo 20 años en Zambia y 5 años en Malawi. Y él decía que la tasa de mortandad infantil en África es el 50%. De 2 niños que nacen, uno se muere antes de 1 año. Si no hay sistemas de educación, sistemas de salud pública, no hay sistemas de vacunación, nada. Si una persona llega a los 40 años, puede vivir 100, porque ya no va a haber una enfermedad que lo mate. Allí sí aplica la ley del más fuerte. Es decir, el que sobrevive pasa sus buenos genes a la siguiente generación, y por eso en la Biblia se hablaba de los africanos como nación de elevada estatura, tez brillante, pueblo temible desde el principio, gente fuerte y conquistadora. Pero es evidente que las persecuciones de Saúl no eran actos de justicia, ni tampoco eran obras piadosas. Más allá de especulaciones, el problema que David enfrentaba era la calumnia, un mal mucho más frecuente de lo deseable. Creo que está fuera de discusión que el elemento menos relevante en el testimonio de un pastor es su corbata. Pero cuando se busca un defecto en una persona, hasta la corbata puede servir. Un predicador en Inglaterra, era pastor de la abadía de Westminster,
la iglesia de los reyes ingleses. Se llamaba George Kemble Morgan. Era un excelente expositor bíblico. No era calvinista, nadie es perfecto, pero a final de cuentas era un predicador excepcional. Un hombre flaco, nunca comía de más, disciplinado en todos los aspectos de su vida, pero alguien se encomendó la altísima misión de buscarle defectos y se esforzó con su lupa para tratar de encontrar un defecto en el hermano Kemble Morgan, y a final de cuentas llegó a una conclusión y dijo: ya sé cuál es el pecado de George Kemble Morgan, le gustan las corbatas caras. Hermanos, puede sorprendernos, pero no es nuevo. Carlos Spurgeon cuenta, en el siglo XIX, las corbatas eran muy grandes en ese tiempo, muy vistosas, que en alguna ocasión llegó una mujer de su iglesia con unas tijeras en las manos. Hermano pastor, permítame ayudarle con algo que le esté estorbando su testimonio como predicador del evangelio. Esa corbata es demasiado mundana y se la voy a cortar. Y le dice Spurgeon: corte usted lo que quiera, hermana, pero permítame antes ayudarle con algo demasiado largo que también a usted le estorba. La mujer se quedó aturdida, le dice: présteme sus tijeras. Se las da y le dice: saque la lengua, por favor. Hermanos, uno no diría que la corbata fuera motivo de tropiezo, pero aparentemente así lo es. Nadie está fuera del alcance de la lengua. Aunque Spurgeon tenía razón cuando dijo, hacemos bien en recordar que esta es una descripción del peligro al cual se ve expuesto el salmista con lenguas calumniadoras. La calumnia deja su baba, más allá que se pueda desmentir. Si Dios mismo fue calumniado en el Edén y nosotros no somos suficientemente buenos en esta tierra de pecadores para no serlo, si queremos vivir sin ser calumniados, tendremos que llegar esperar hasta llegar al cielo. Saben, hermanos, en el libro de Job hay un pasaje terrible cuando dice la palabra de Dios, capítulo 2, que llegaron los hijos de Dios y Satanás con ellos, y Dios le preguntó dónde andaba, y le dijo: vengo de andar en la tierra y de recorrerla. ¿Has reparado en mi siervo Job, un hombre temeroso, obediente? Y hermanos, el adversario le dice: vamos por partes. Primero, él te obedece porque le conviene, en otras palabras, y tú compras a los hombres con tus favores. Acusó a Job de convenenciero y acusó a Dios de sobornar la lealtad de los hombres con sus bendiciones. Si Dios mismo no escapa de la calumnia, imagínese usted y yo. Hay una segunda enseñanza en el pasaje, y es que en esta apelación el salmista apela al juicio divino. En la Biblia las palabras son mucho más que letras o sonido, son poder. Usted recordará en Proverbios 18:21, Salomón dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tan es así que la tradición judía afirma que Dios creó el mundo con 10 palabras, lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué no creó el mundo con una sola palabra? Los rabinos dicen: no, lo hizo con 10, porque era tan importante lo que estaba haciendo que ocupó más de una palabra. Bueno, esto lo dicen para advertir que si Dios tomó tanto tiempo y tanto cuidado para crear al mundo, nosotros debemos tomar tiempo y cuidado para preservarlo. ¿Qué tiene que ver eso con la mala lengua? Santiago dice que la lengua inflama la rueda de la creación, que es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. He aquí un grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. En la ley de Moisés, hermanos, existen 3 tipificaciones sobre la maledicencia. Primero, la Biblia prohíbe el chisme, el regilut, se dice en hebreo, es decir, se prohíbe hablar de cosas de la intimidad ajena, aunque no sean mentira. Si es algo personal, es algo personal. Difundirlo lo prohíbe la Biblia.
2, la prohibición de hablar mal contra otro, aunque lo que se diga sea verdad. Los judíos le llaman lashon hara, que significa la lengua mala. Y 3, la prohibición de difamar, es decir, mentir contra el prójimo. No importa cuán honorable o probo sea un individuo, su nombre no estará salvo de la lengua. Se cuenta, hermanos, que en el último periodo de la vida de Sir Winston Churchill, usted debe recordar que él dirigió a la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, y el discurso con el que asumió la primera magistratura de Inglaterra sigue siendo recordado. Dijo, en pocas palabras: estoy convencido de que la tarea que está frente a nosotros no está más allá de nuestras capacidades, pero debo ser honesto, y solo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Y se hizo famoso su discurso. Cuando terminó la guerra y estaban negociando las condiciones de paz en un mundo nuevo, hubo elecciones en Inglaterra y perdió. Y decía que estaba negociando cuando le avisan, desaloja, porque ahora tu adversario va a ocupar tu lugar en las negociaciones. Y decía Churchill que se sentía como el moro en esta obra de Shakespeare, Otelo, sí. Decía, me sentía como un cornudo en la plaza pública. Dice, pero Otelo, nadie lo engañó. Dice, ¿cómo se puede servir a un pueblo tan engañoso? Estaba decepcionado porque recordaba que hace unas semanas, cuando finalmente el 8 de mayo Alemania firmó la rendición, él llegó al Parlamento y los diputados ingleses estaban parados sobre sus escaños, gritando, alabándolo, aplaudiéndolo. El viejo tenía su sombrero en su mano y lo puso a sus espaldas para disimular que su mano estaba temblando. Era el momento más sublime de su vida. Unas semanas después le dijeron, pues desaloja ese lugar. Alguien le dijo, no se preocupe, señor Churchill, usted ganó la carrera. Dice, sí, y por eso me están mandando a lavar los establos. Bueno, Churchill, hermanos, fue un hombre que volvió a la política en los años 50, la última etapa de su vida. Trabajaba a mediodía, no le alcanzaba para más. Le decían el ministro del mediodía. Y en alguna ocasión estaba en una ceremonia en el Parlamento y 2 bancas atrás estaban algunos diputados diciendo, ahí está el viejo Churchill, dicen que está senil, dicen que debe hacerse a un lado y dejar que los jóvenes ocupemos la dirección del país. Cuando terminó la ceremonia, Churchill voltea y les dice, y también dicen que está sordo. Hermanos, así es el mundo. Por lo anterior, Salomón dijo que el templo sería el lugar ideal para apelar a la inapelable justicia de Dios. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante el altar del templo, oye entonces desde el cielo y juzga a tus siervos entre el acusador y el acusado, castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia, dice el primer libro de Reyes, capítulo número 8. Estrictamente hablando, el litigio del que David está hablando aquí es su apelación a la justicia divina, es su apelación al tribunal de Dios, donde está solicitando mediante su juramento de inocencia la intervención divina. Utiliza expresiones que son paralelas a los modismos españoles, que me trague la tierra sí, o que me caiga un rayo sí. Usa otras expresiones, pero tienen básicamente el mismo significado. Pero esta apelación a su propia justicia hizo que especialmente los reformadores, que debatieron sobre la justificación de la fe, pusieran atención en las palabras del salmista.
de modo que debieron puntualizar sobre el tema, y Calvino dijo sobre este tópico: la solución es fácil porque no se trata aquí de la cuestión de cómo deba responder David si Dios le pide que dé cuentas de su vida. Ahora bien, comparado con sus enemigos, David afirma, y tenía razón, era más justo que ellos. Lutero fue incluso más allá cuando dijo: en la Biblia la justicia propia y la justicia de Dios son dos cosas diferentes, porque la primera es la justicia del uno frente al otro, de una persona frente a la otra. En el segundo caso estamos hablando de la justicia de Dios que imputa a través de la fe al creyente. En síntesis, el salmista urgía a Dios que interviniera en su causa, y lo hace de una manera sorprendente. En la lengua del Antiguo Testamento, hermanos, hay una partícula que se utiliza para expresar el ruego, la partícula na. Por ejemplo, Hoshana, sálvanos por favor, o sálvanos te rogamos. El último versículo de Apocalipsis en la versión hebrea dice: Boachna, ven por favor, Señor Jesús. Entonces se utilizaba la forma de ruego, pero aquí se utilizan imperativos, que es la voz de mando. Lo que sorprende, pero es claramente comprensible, cuando el salmista le está urgiendo a Dios y le está diciendo: levántate, álzate, despiértate. El sentido de las dos primeras súplicas es claro. Levantarse significa ponerse en modo de acción, actuar. Alzarse contra la furia de sus angustiadores significa contender y responder a sus ataques, pero respecto a la petición despierta, es claro, hermanos, que Dios no duerme. Eso lo dice el salmista, Salmo 121. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pero según Agustín de Hipona, cuando habla del despertar de Dios, tenía que ver más bien con otra cosa, tenía que ver con revelar sus designios, como si Dios estuviese dormido, cuando lo que en realidad hace es ocultar sus secretos impenetrables. Ya hemos dicho, hermanos, en otras ocasiones, que hay un fenómeno que tal vez usted y yo hemos experimentado alguna vez en nuestra vida cristiana. Y si usted no lo ha vivido, le tengo una noticia: un día lo va a vivir. Es la sensación de que su oración no pasa del techo. Es la sensación física de que Dios no lo oye. A los judíos le llaman a eso Hester Panim, que significa el ocultamiento del rostro. En el Salmo 10 el salmista dice: ¿por qué ocultas tu rostro en el tiempo de la adversidad? Habacuc, el profeta, le dice a Dios: muy limpio eres de ojos, ¿cómo puedes tolerar que el impío oprima al justo, que es mejor que él? Y es una queja recurrente en algunos de los mejores hombres de Dios, la aparente inacción del Señor, hasta que llegamos al profeta Isaías, quien dice: verdaderamente tú eres un Dios que te encubres, un Dios que te encubres y salvas. Lo que estaba diciendo es que eventualmente en los tiempos de crisis Dios parece esconder su rostro para revelar su salvación, para manifestarse como un Dios misericordioso y perdonador. Claramente Dios no duerme, dice Agustín de Hipona, como si Dios estuviera dormido, cuando en realidad lo que hace es ocultar sus secretos impenetrables. Hay crisis en la vida que nos hacen preguntarnos ¿por qué? Pero, hermanos, es mejor que lo aprendamos de una vez por todas. Hay que aprenderlo de una vez por todas. Dios nunca le va a responder por qué. Dios lo va a invitar a que se ponga de su lado, o nos pongamos de su lado, para ver las cosas desde su perspectiva. No nos va a responder por qué. Hay crisis en la vida que nos hacen preguntarnos por qué, pero la certidumbre de la soberanía divina nos lleva a responder: Dios sabe, aunque yo no puedo entender sus razones. Recuerdo, hermanos, a Carlos Spurgeon. Su último libro se llamó Cartas desde el sufrimiento.
tenía una nefritis mal diagnosticada, se estaba muriendo. Se fue a Francia, a un clima más adecuado, para tratar de recuperarse, pero finalmente no se recuperó de ese mal. En la introducción de su libro, Spurgeon dice, el sufrimiento, debe tener un propósito aunque no se vea sobre la superficie. Y dijo algo sintomático: prefiero dejar 1000 dudas sin respuesta antes de cuestionar el amor, el poder o la bondad de nuestro Dios. Si lo dijo es porque luchó con eso. Si lo dijo es porque lo pensó. Si lo dijo es porque era de carne y hueso como usted y como yo. Y en algún momento podemos sentir lo mismo, pero él llegó a la conclusión: prefiero dejar esas preguntas sin respuesta antes de someter a juicio la bondad, el poder y la sabiduría de nuestro Dios. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje, es la apelación de un santo, de un inocente, y aquí también apela el salmista a una vindicación justa, a una justificación. ¿Qué esperaba el salmista al acudir a Dios? Esperaba una respuesta suya, esperaba una respuesta divina. Partía de la misma certidumbre de Job cuando dijo: ¿quién me diera que alguien me oyese? He aquí mi confianza es el Omnipotente, testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Job capítulo 31, versículo 35. Espera que el Señor defienda su causa. Como dice el Salmo 35, levántate, Señor Dios mío, despierta, hazme justicia, ponte de mi parte. Esperaba que el Señor diga: por la opresión del pobre, por el gemido del menesteroso, ahora me levantaré y pondré salvo a aquel que suspira. Y de pronto el panorama cambia de la queja a la certidumbre. Hay personas que se dedican a comentar la Biblia y, con todo respeto, no saben de quién están hablando. Hay comentaristas bíblicos que dicen: este salmo está formado por 2 salmos diferentes, porque en uno hay queja y en el otro hay confianza, entonces son 2 partes de esos salmos que se juntaron para formar uno nuevo. Eso llegó a ocurrir en el Salterio. Hay cuando menos un salmo que se forma de 2 mitades de otro salmo. Eso ocurrió de hecho. Pero, hermanos, me hace recordar a Samir. Samir fue un misionero mexicano que estuvo en Marruecos más de 10 años. Estuvo 2 veces en la cárcel. La primera vez lo metió a la cárcel un funcionario de autoridad media en Marruecos. Y dice Samir: los milagros ocurren. ¿Sabe usted quién me sacó de la cárcel? El señor embajador de México. Se fue a la cárcel y me sacó. Llegó a Salam Aleikum, dice, me tomó del brazo y me iba diciendo: no sé qué lío te metiste, pero vamos antes de que cambien de parecer. A Salam, y lo sacó de la cárcel. La segunda vez que estuvo en la cárcel fue por orden del rey Hassan II. 80 familias cristianas fueron expulsadas de Marruecos. A Samir lo expulsaron a él, pero no a su esposa ni a sus hijas. A ellas las dejaron vivir en el país. Bueno, Samir salió, se fue a esta ciudad fronteriza que pertenece a España, pero que está en Marruecos. Sí, allí. Ahí se fue mientras se preparaba para recibir a su familia. Cuando estaba compartiendo su testimonio, uno de los jóvenes de la iglesia le preguntó: hermano, ¿y qué sentía usted cuando estaba en la cárcel? Pareciera una pregunta necia, una pregunta tonta, pero él dijo: es una buena pregunta. Empecé airado diciéndole a Dios que hiciera algo contra los impíos, dice, y terminé confiando o declarando mi confianza en Dios. En la misma cárcel, en la misma prisión. Dice: Dios me llevó de la ira a la fe y a la confianza. Al final toda su familia salió y ahora, bueno, tuvieron un tiempo su ministerio en Extremadura, que es la región de España que está entre Madrid y Portugal. Esa zona, hay campos agrícolas allí,
y los jornaleros son marroquíes, y él fue a vivir allí entre ellos, y tenía tan buen nombre entre los marroquíes que hubo una asamblea de la comunidad y le dijeron: Samir, sabemos que tú no eres musulmán, sabemos que eres discípulo del Mesías, pero confiamos en ti, queremos que manejes los recursos que la ONU le da a la comunidad aquí. No confiamos en las autoridades religiosas, no confiamos en los islamistas, queremos que tú lleves la administración de la tesorería. Y dice: yo tuve que declinar, dice, era un honor. Dice, porque que un musulmán te conceda eso significa que reconoce tu autoridad moral. Dice, yo lo decliné por razones obvias. Dice, pero les agradecí porque era un cumplido. Veían que era un hombre piadoso. Ya lo habían mencionado hace un tiempo, él tenía un centro de rehabilitación en Marruecos, y una mujer musulmana le dijo: ya entendí de qué se trata. Ustedes no son musulmanes, son discípulos del Mesías. Ustedes hacen lo que hacen para que nosotros nos hagamos discípulos del Mesías. Y Samir le dijo: no, nosotros no hacemos lo que hacemos para que ustedes se hagan discípulos del Mesías. Nosotros hacemos lo que hacemos porque somos discípulos del Mesías. Y dice, la mujer no estaba preparada para escuchar esa respuesta. Bueno, hermanos, estamos en una situación en la que el salmista está apelando a Dios y a una vindicación justa. De pronto el panorama cambia, de la queja a la certidumbre. Ahora el salmista llama a Dios justo, como el patriarca Abraham sabe que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Dice Génesis 18:25, usted recordará el pasaje. Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, se lo comunica a Abraham y Abraham empieza a regatear con Dios. En mi tierra hay muchos árabes, egipcios, palestinos, iraquíes, la mayoría son cristianos, pero también es cierto que en Torreón se fundó la primer mezquita de México. Bueno, allá hay un negocio de un árabe cristiano, una mercería muy grande, ya murió el señor, que tenía sus vendedores, tenía su gerente, y en el segundo piso estaba su oficina y desde allí vigilaba su negocio. Si usted iba a buscar algo y se iba a salir sin comprar nada, le mandaba al gerente. Si el gerente no lo convencía, el señor se bajaba y se paraba en la puerta. Y usted tenía que comprar algo, de buena manera, o sea, nunca lo forzó nada. Pero al final, quería esa aguja, ok, se lleva una aguja, pero se la va a llevar. Decía León Sánchez, un hermano que fue misionero de la iglesia, él trabajó con un grupo de árabes en una casa de empeño. Y decía, cuando tú vas a migrar a América, te tienes que preparar. Dice, cuando ves cruzar a alguien, dice, por la puerta del negocio, tú tienes que pensar, ese trae mi dinero en la bolsa. Y tengo que ver la manera en que me deje mi dinero. Y dice, ¿ves lo que haces? Pero la idea es que te deje su dinero. Abraham era así. Si hubiera 50 justos, perdonarás. Si hubiera 50, perdono. Si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, me acordé de mi esposa. Mi esposa sabe regatear, a mí me da vergüenza, pero ella sabe regatear. Y en una ocasión mi esposa quería comprar un caftán, una túnica de algodón egipcio, y el vendedor era egipcio. Entonces empezaron a regatear el precio, se tomaron de las manos y empezaron a regatear, y finalmente el egipcio movió la cabeza. Está bien, señora, se lo dejo a su precio. Mientras mi esposa estaba regateando, yo estaba volteando para otro lado, no sé quién sería esa señora, no la conozco, ¿no? Y cuando terminó de regatear, ¿cómo nos fue? ¿Cuánto conseguiste, no? Hermanos, esta situación la vemos en el patriarca Abraham, y apela a la naturaleza misma de Dios. El juez justo no hará lo que es correcto. Apela a Dios mismo. La figura del versículo 14 es descriptiva. Presenta, hermanos, perdón, antes. Sabe que Dios es escudo del poderoso, salvador del recto del corazón,
sabe que Dios está irado contra el impío todos sus días, que mientras éste no se arrepienta está bajo la sombra de su espada. Sorprendente e inconsciente de su propio peligro, el impío maquina sus planes. En el versículo 14, la figura es descriptiva, presenta el proceso del crimen desde la idea inicial hasta la ejecución como un proceso biológico. La fecundidad letal, imagen de la vida naciente para describir la destrucción de la vida misma, y era la razón por la que Orígenes, un predicador cristiano del segundo siglo, decía: engendró crimen porque concibió daño y dio a luz injusticia. Pero el salmista sabe que el Señor trastorna los caminos de los impíos, que los hará caer en los pozos que han cavado, como Amán, que fue colgado en la horca que preparó para que se colgase a Mardoqueo, del que nos habla el libro de Esther capítulo 7 versículo 10. Entre paréntesis, por esa razón, en la tradición judía, este salmo se lee en la celebración de Purim. Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, diría: los servidores del rey, que tantas veces habían buscado el favor de Amán, cuando brillaba su estrella, ahora lo ven caído y se apresuran no solo a ejecutar la orden del rey, sino a lanzar nuevas acusaciones en su contra. Después de cubrirle el rostro, que era un signo de su sentencia de muerte, descubren al rey la horca que había preparado para Mardoqueo, y el rey ordena que sea ejecutado allí para aplacar su ira. Un comentario adicional: curiosamente existe en la tradición judía la idea de que Cush, el benjaminita, era Mardoqueo, pariente de Esther, y Amán su enemigo. Pero hermanos, es claro que estamos hablando de un anacronismo, es decir, algo que no se corresponde en el tiempo y en el espacio. En síntesis, los impíos pueden jactarse de sus planes, pero el Señor tiene la última palabra. Jeremías Burroughs, un puritano, vale la pena todo lo que él escribió. Él escribió un librito que se llama El contentamiento, la rara joya del carácter cristiano. Jeremías Burroughs contaba de un capitán llamado Félix Conde de Berterberg, capitán de Carlos V, quien odiaba a los luteranos, y en una fiesta dijo a sus amigos que antes de morir cabalgaría donde la sangre de los luteranos llegara a la altura de sus espuelas. Esa misma noche la mano del Señor lo hirió de forma que se ahogó con su propia sangre. No cabalgó, ni la sangre de los luteranos llegó hasta sus espuelas, llegó hasta su garganta, pero no era la sangre de los luteranos, era su propia sangre. Finalmente el salmista concluye alabando a Dios por su justicia, y Agustín de Hipona diría al respecto: confesaré al Señor según su justicia. No se trata de una confesión de los pecados, ya que quien presencia estas palabras es el que hace un momento lo decía con toda seguridad: si existe maldad en mis manos, es una confesión de la justicia de Dios que nos hace hablar así. Realmente eres justo, Señor, cuando das a tus justos la protección que los ilumina por sí mismo y condena los pecados, de modo que el castigo les cae encima, no procede de tu malicia, sino de la suya. Esta confesión supone tal alabanza al Señor que nada les sirve a sus blasfemos enemigos. Como conclusión, hablando sobre los peligros de la maledicencia, los sabios de Israel dicen que la mala lengua mata a 3 personas: mata al que la dice, mata al que lo escucha y mata al que es objeto de la calumnia. Pero se limitaban a hablar de los peligros de la maledicencia. Hubo un autor pagano clásico quien dijo, él era más radical: los que divulgan las calumnias y los que la escuchan, según mi opinión, deberían ser colgados, los divulgadores por la lengua y los oyentes por las orejas. Era un hombre que no tomaba prisioneros. Lo cierto, hermanos,
es que la Iglesia de Cristo no estamos exentos de esta amenaza. Incluso quienes llegan a la congregación queriendo cambiarla pueden amagarla. Los cambios son necesarios, inevitables, mientras vengan del Espíritu Santo, pero cuando alguien viene con un deseo propio, se convierte en una amenaza. Bonhoeffer escribió un librito, lo estudiamos en la escuela dominical hace unos años, se llama Vida en Comunidad. Es una joya que habla de la vida de la iglesia. Lo escribió en un monasterio católico. Cuando era perseguido por la Gestapo, se escondió entre los monjes, escribió el borrador de Vida en Comunidad, se lo dio al abad para que lo revisara, y el abad lo leyó y le dijo: no te lo voy a regresar. Dice: este va a ser el manual de la comunidad. Hay un PDF, usted puede descargarlo, y es una joya que vale la pena. Bueno, Bonhoeffer dice en Vida en Comunidad, dice: desear algo más de lo que Cristo ha fundado entre nosotros es no desear la fraternidad cristiana, sino ir en busca de quién sabe qué experiencias uno piensa que va a encontrar en la iglesia y no ha encontrado en otro lugar, introduciendo así en la comunidad el perturbador fermento del deseo propio. Y es precisamente en este momento en donde la fraternidad cristiana se ve amenazada, casi siempre desde el comienzo, por el más grave de los peligros: la intoxicación interna provocada por la confusión entre una fraternidad cristiana y el sueño de una fraternidad cristiana ideal, por la mezcla de nostalgia comunitaria con los deseos religiosos y la realidad espiritual de la hermandad cristiana. Por eso es importante adquirir conciencia desde el principio que, en primer lugar, fraternidad cristiana no es un ideal humano, sino una realidad dada por Dios, y en segundo lugar, una realidad espiritual, y no es algo de naturaleza emocional. Dice Bonhoeffer: apenas se juntan dos seres humanos, se empiezan a evaluar y a medir. Sería necesario no ser hombre para no hacer eso. Forma parte del instinto de supervivencia. Pero cuando alguien llega al pueblo de Dios así, ya va con el fermento propio en su corazón. Dice Bonhoeffer: la única actitud correcta para ir a la iglesia es la gratitud. Señor, gracias porque me haces partícipe de tu pueblo y de tu reino. Pablo fue más directo al añadir: aquel que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y un comentarista británico del siglo pasado, Oswald Chambers, dice: el templo de Dios aquí es la asamblea local. No está hablando de creyentes individuales, sino de la iglesia. Pablo afirma que si alguien la destruye, Dios también lo destruirá. Destruir significa dañar a la iglesia local, apartándola de aquella posición de santidad de vida y pureza doctrinal en la que debiera permanecer. El texto advierte que es un asunto muy serio intentar dañar a la comunidad local. De hecho, es una forma de autodestrucción. Pongamos, por ejemplo, dice un hombre que no se sale con la suya en la asamblea, o tiene un choque de personalidades con otro hermano. En lugar de resolver el problema como la Biblia indica, se va, visita, organiza a la gente para que se ponga de su lado y crea un partido en la iglesia. Este grupo mal formado no se humilla ni admite haber obrado mal, así que las cosas van de mal en peor y muy pronto en la iglesia se produce una división abierta. O quizá un hermano carnal dirige una campaña de maledicencia y murmuración. Su lengua difamatoria golpea y distrae a diestra y a siniestra hasta que la iglesia se llena de pleitos y de amargura. No se detendrá hasta que la asamblea, en un tiempo próspera, se reduzca a escombros. Una persona insumisa, criticona, es capaz de destruir una iglesia y, si puede, después formar una iglesia a su imagen y a su semejanza. Hace años vivimos eso como iglesia. Un grupo de personas decía que la iglesia no es lo que debería ser, y entonces decidieron
crear una iglesia a su imagen y a su semejanza, que duró 3 años, 4 años, se disolvió, porque a final de cuentas, cuando quiero crear una iglesia a mi imagen, hermanos, es la imagen de un pecador, es la imagen de un pecador. Mucho cuidado, dice el texto, y debemos recordar que los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen muy fino. Una vez más, el Salmo 7 es un tanto extraño. La Biblia no habla de Cush, el benjaminita. Cush es el nombre para el este de África, el cuerno de África y sus habitantes. Recuerdo a mi hermano Bruce Kyle, que ahora está con el Señor, quien decía, él era psicólogo educativo, decía: mis clientes más inteligentes eran del norte de China, de Japón, de Corea y judíos de Europa Oriental. Dice, pero hay un grupo étnico que está por encima de ellos. Dice, la gente del este de África, etíopes, somalíes. Dice, es gente con un niveles, capacidades intelectuales increíbles. Se le llama Cush a la gente de ahí, pero la Biblia no habla de un personaje así. Pero el Salmo no necesita un contexto. Su contexto es la vida. Yo no sé, termino con esto. Si usted ha disfrutado alguna vez en su vida la bendición de tener un enemigo gratuito. Digo la bendición porque cuando menos le va a llevar a profundizar su vida de oración y va a resultar en bendición. Pero si usted ha tenido un enemigo gratuito y usted se pregunta, ¿qué le hice? La respuesta es, no es lo que haces, es lo que eres. Y hay gente que eso le agrede, eso le ofende y puede convertirse en enemigo jurado. Y si usted se pregunta, ¿pero qué le hice? No, nada, no es lo que haces, es lo que eres. Y si Dios mismo, hermanos, es calumniado, imagínese usted, imagínese yo. Va a formar parte de la vida, pero hermanos, Dios forma nuestro carácter así y nos permite crecer a la imagen y a la semejanza de nuestro Salvador. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar en ella un testimonio de tu gracia y de tu amor. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén. Los hermanos asignados